A veces, la vida cambia justo cuando parece que todo está en calma. Laura Mendoza no lo sabía, pero aquella tarde de octubre iba a marcar un antes y un después en su historia. Trabajaba como farmacéutica en un pequeño pueblo llamado San Felipe, de esos donde uno conoce a los clientes por nombre y hasta por el apodo. Aquí tienes, don Rubén. Y no olvide tomar la pastilla después del almuerzo. Sí. Así era ella, atenta, amable, y con la cabeza ya puesta en salir del turno para buscar a su hija Sofía, que estaba en clases de violín. Miró por la ventana. Las hojas ya empezaban a caer de los árboles y el viento se sentía más frío. Octubre se había instalado con su melancolía. Le quedaban 10 minutos para salir, y ya soñaba con un chocolate caliente y el abrazo de su niña. Pero entonces, sonó el teléfono. Y ese simple ring fue el inicio de todo. Laura contestó el teléfono con esa voz que siempre usaba en el trabajo. Profesional, amable. Farmacia San Felipe, habla Laura. Pero la voz al otro lado no traía una receta. Era del Hospital Central. Señora Mendoza, le hablamos sobre su madre. Lamentamos informarle que su estado se ha complicado. Puede venir lo antes posible. Esa frase cayó como un balde de hielo. Laura sintió que el cuerpo se le tensaba. Su mente intentó entender, pero el corazón ya iba por delante. Carmen, su madre, había sido hospitalizada por una neumonía leve. Nada que preocupara demasiado, o eso creía. Le habían dicho que se estaba recuperando. Incluso había hablado con ella por teléfono 2 días atrás. ¿Qué había pasado en tan poco tiempo? Lorena, necesito salir ya. Es mi mamá, está mal. Su compañera solo asintió. Laura agarró su bolso, marcó rápidamente a la escuela de su hija y canceló la clase de violín. Díganle que la recogeré yo, y que la espere con su peluche favorito, por favor. Porque aunque su hija Sofía solo tenía 7 años, era su fuerza más grande. Ese día, la urgencia no era solo médica, también era emocional. Lo que Laura no sabía, es que esa llamada no solo la llevaría al hospital, la llevaría a descubrir una verdad que nadie quería que supiera. Sofía subió al auto sin decir mucho. Llevaba su mochila colgando de un hombro, y en brazos, su inseparable peluche, un conejito gris con una oreja ya medio rota. Vamos con la abuela. Laura asintió. No tenía fuerzas para explicar más. Sí, hija. Está un poco enferma, pero vamos a verla. El coche avanzó por la carretera principal, flanqueada de árboles con hojas naranjas y rojas que el viento arrastraba sin piedad. Durante varios minutos, nadie habló. Solo se oía el motor, el viento y la respiración lenta de ambas. Hasta que Sofía rompió el silencio. Mami. Sí, mi amor. Anoche soñé con la abuela. Me decía que no estaba sola, que alguien la estaba cuidando, pero que tenía miedo. Laura la miró de reojo. Fue solo un sueño, Sophie. No, mamá. No fue como los otros. Era distinto. Laura no respondió. Le acarició la cabeza suavemente mientras seguía conduciendo. En otro momento, tal vez, habría sonreído ante la imaginación de su hija. Pero ese día, algo en el tono de Sofía, le dejó una extraña sensación. El hospital ya se veía a lo lejos. Y con él, algo en el aire también empezaba a cambiar. El hospital olía a desinfectante, a preocupación. Laura entró por la recepción con Sofía de la mano, y no hizo falta decir una sola palabra. La enfermera en turno ya la estaba esperando. La están esperando en la sala 3, señora Mendoza. El doctor Morales la verá. El corazón le latía con fuerza mientras caminaba por los pasillos blancos. A cada paso, la ansiedad crecía, como si algo invisible le apretara el pecho. Cuando abrió la puerta, ahí estaba él. El doctor Morales. Canoso, tranquilo,
y con una mirada que intentaba suavizar lo inevitable. Señora Mendoza, su madre está con nosotros en cuidados intensivos. Laura se quedó de pie, sin moverse. La infección se complicó. Tiene dificultades para respirar por sí sola y está en coma inducido. Sofía apretó con fuerza la mano de su madre. Laura tragó saliva. Pero, puede despertar, doctor. Hay posibilidades. No perdemos la fe. Pero por ahora, estamos en manos del tiempo. Silencio. Uno de esos silencios densos, que solo el amor y el miedo saben crear. ¿Podemos verla? Claro que sí. Pero prepárense. Su aspecto puede impactar. La habitación estaba casi a oscuras. Solo los monitores, los cables y Carmen, inmóvil entre sábanas blancas. Laura se acercó, le tomó la mano y la sintió helada. Hola, mamá. Estamos aquí. Sofía no lloró. Se quedó quieta, mirando a su abuela. No estás sola, mami. ¿Cómo lo sabes? Porque la abuela lo dijo anoche. En el sueño, que alguien la estaba cuidando desde dentro. Laura, por primera vez, no supo si lo que decía su hija era imaginación o intuición. Pero en ese momento, no lo cuestionó. Los días comenzaron a pasar, y todos empezaron a parecerse. Por la mañana, Laura abría la farmacia. Atendía con una sonrisa que ya no le salía natural. Por la tarde, tomaba un café a medias, recogía a Sofía y volvía al hospital. Carmen seguía igual. Dormida. Silenciosa. Entre la vida y algo que no se puede nombrar. Y Andrés, su esposo, seguía fuera. Supuestamente en un viaje de trabajo, en Chicago. Llamaba poco. Siempre con prisa. Siempre con excusas. Estoy en reuniones. ¿Cómo sigue tu mamá? Igual. ¿Y tú? ¿Cuándo vuelves? Tal vez el fin de semana. No es seguro. El proyecto es clave para la empresa. Laura respondía que entendía. Pero por dentro, ya no estaba tan segura de hacerlo. La única presencia constante era Marisol, la enfermera de turno de la tarde. Una mujer de mediana edad, sonrisa cálida y manos suaves. Hola, Laura. Un té hoy. Se sentaban en la cafetería del hospital, a veces en silencio, a veces hablando de la vida. No intentes cargarlo todo sola, le dijo una tarde. No tengo opción. Sí la tienes. Pero primero tienes que creerlo. Marisol había visto muchos casos como el de Carmen. Pero también muchas mujeres como Laura, agotadas, silenciosas, rotas, pero fuertes sin saberlo. Mientras tanto, Sofía seguía sorprendiéndola. No lloraba. No se quejaba. A veces incluso animaba a su madre. La abuela me dijo que tiene frío. Le llevé mi mantita. Sophie, ¿cuándo te dijo eso? Cuando dormía, mamá. Pero yo la escucho. A veces. Laura no sabía si preocuparse o abrazarla con más fuerza. Al final, hizo ambas cosas. Para la mayoría de la gente, Carmen estaba inconsciente, dormida. Pero para Sofía, no. Cada día que visitaban el hospital, la niña se sentaba junto a la cama, le hablaba, le leía cuentos, le cantaba bajito. Y lo más inquietante, afirmaba que su abuela le respondía. Mamá, la abuela dice que le gusta cuando le leo. Sophie, la abuela no puede escucharte ahora. Claro que sí. No con los oídos. Con el corazón. Laura no sabía si reír, llorar o quedarse callada. Sofía decía que su abuela soñaba despierta y que, dentro de ese sueño, sabía cosas. Una tarde, mientras estaban en la habitación, Sofía dijo algo que le erizó la piel. Mamá, la abuela dice que alguien le está haciendo daño. Que no es la enfermedad. Que es algo más.
Laura la miró, sin palabras. ¿Qué te dijo exactamente? Que no se siente segura cuando tú no estás. Que hay alguien que la visita por la noche, y que no le gusta cómo la mira. Laura se quedó inmóvil. Era solo una niña. ¿Verdad? Pero sus palabras coincidían con una sensación extraña que Laura venía cargando desde hacía días. El rostro de Carmen, aunque inmóvil, tenía una expresión diferente en ciertos momentos. Como si, incluso dormida, supiera algo. Y entonces, algo hizo clic en su cabeza. ¿Por qué siento que esto no es solo una enfermedad? A partir de esa noche, Laura empezó a observar con más atención. Cada mirada, cada rutina, cada pequeño detalle, porque algo en su hija le había abierto una duda. Y una vez que la duda entra, ya no se puede cerrar la puerta. Al cuarto día, el doctor Morales ya no estaba. Lo habían transferido temporalmente a otro hospital. En su lugar, llegó alguien nuevo, el doctor Vega. Joven, amable, con una energía distinta. Soy el doctor Vega. A partir de hoy estaré a cargo del caso de su madre. Laura lo saludó con educación, aunque con cierta distancia. Ya estaba cansada de médicos que no decían nada claro. Pero algo cambió cuando él empezó a hablar. Estuve revisando el historial médico y hay algo que no me termina de convencer. Laura lo miró, atenta. ¿Qué es? Los niveles de sedantes son más altos de lo que deberían ser en una paciente en este estado. No es alarmante aún, pero tampoco normal. Esa frase quedó rebotando en la mente de Laura, como si fuera una confirmación silenciosa de lo que Sofía había dicho. ¿Y qué sugiere, doctor? Voy a ajustar la medicación. Probaremos una nueva combinación, menos agresiva. Quiero ver si responde mejor, sin tanto sedante. Por primera vez en varios días, Laura sintió algo parecido a una chispa. Una pequeña esperanza. No era la solución, no todavía. Pero tal vez, era el primer paso para descubrir lo que realmente estaba pasando. Esa tarde, el ambiente en la habitación era distinto. Carmen parecía más tranquila. La nueva medicación quizás estaba haciendo efecto. Laura estaba sentada leyendo en voz baja, y Sofía pintaba sentada en el suelo, junto a la cama. Hasta que, de repente, alzó la mirada. Mamá. Sí, mi amor. La abuela dice que revise su espalda. Que es importante. Laura levantó la vista, confundida. ¿Cómo dices? Que algo le molesta atrás, que te fijes. Silencio. Por dentro, Laura se debatía. Como profesional de salud, sabía que eso no tenía sentido. Pero algo le decía que debía hacerlo. Se acercó a la cama, con un nudo en la garganta. Sophie, mírame si alguien viene del pasillo, ¿sí? La niña asintió. Laura levantó suavemente el camisón de hospital. Y ahí fue cuando lo vio. Marcas. Múltiples marcas pequeñas de aguja en la espalda de su madre. En lugares que no coincidían con los puntos habituales de inyección. Algunas eran recientes. Otras, más antiguas. Estaban organizadas, como si alguien hubiera repetido una rutina. Laura, que había aplicado miles de inyecciones en su vida, lo supo al instante. Eso no era parte de ningún tratamiento normal. Sintió un sudor frío correrle por la espalda. Su madre estaba siendo inyectada con algo más, algo que no sabía. Sofía seguía en la puerta. Mami, pasa algo. Necesito ayuda, Sophie. Ve por la enfermera Marisol. Dile que venga, rápido pero tranquila. Minutos después, Marisol entraba con el rostro serio. Laura le mostró lo que había visto. ¿Esto te parece normal? La enfermera se acercó, examinó con cuidado, y su expresión se volvió tensa. No. Esto no está bien.
¿Ustedes aplican inyecciones en la espalda así? Nunca. Solo en situaciones muy específicas, y esta no lo es. Laura sintió como su corazón empezaba a latir con más fuerza. Algo estaba mal. Muy mal. ¿Dónde está el doctor Vega? Lo llamaron de urgencia para atender un traslado. Está fuera del hospital por hoy. ¿Y el doctor Morales? ¿Puedes contactarlo? Esto es urgente. Marisol dudó por un momento, y luego asintió. Haré lo posible. Laura se quedó junto a la cama de su madre, temblando. Y por primera vez, pensó. ¿Y si Sofía tenía razón todo este tiempo? Pasaron apenas 20 minutos desde que Marisol salió de la habitación. 20 minutos que se sintieron como una hora. Laura caminaba en círculos, mirando cada tanto a su madre. Las marcas en la espalda seguían ahí, como un secreto que por fin se animaba a mostrarse. Finalmente, la puerta se abrió. Era el doctor Morales. Todavía no había salido del todo del hospital. Marisol logró localizarlo justo a tiempo. Entró con la misma calma de siempre, pero al ver el rostro de Laura, supo que algo no andaba bien. Doctor, necesito que vea esto ahora. Le mostró las marcas. Él no dijo nada durante largos segundos. Solo observó. Se agachó, pasó suavemente los dedos alrededor de una de ellas. Esto ha sido registrado en la ficha clínica. No. Nada menciona inyecciones en la espalda. Morales frunció el ceño. Esto no es parte del protocolo. Y mucho menos con esta frecuencia. ¿Usted notó si han habido cambios en la medicación nocturna? No que yo sepa. Pero hay algo más. Laura tomó aire. Mi hija, Sofía, me dijo que la abuela hablaba con ella, que alguien venía por las noches, y que no se sentía segura cuando yo no estaba. El doctor no respondió de inmediato. Voy a revisar los registros y las cámaras de seguridad. Y quiero hacer un análisis completo de los fármacos que se le han administrado. Si hay algo raro, lo vamos a encontrar. Laura asintió. Por fin, alguien más tomaba en serio lo que su intuición y las palabras de su hija venían gritando desde hacía días. Esa misma tarde, el doctor Morales solicitó acceso a los registros nocturnos. Lo que encontró fue el primer hilo del ovillo. 2 entradas sospechosas de medicación, registradas entre las 2 y las 4 de la mañana. Horarios donde, en teoría, no se administraba ningún tratamiento. Y no era solo una vez. Era casi cada noche durante las últimas 2 semanas. Esto puede no ser un error, sino un patrón. Vamos a activar el protocolo de seguridad. Y voy a contactar al departamento legal del hospital. Laura sentía que todo su cuerpo vibraba. No sabía exactamente qué estaba pasando. Pero sabía que alguien con acceso, estaba haciendo algo muy, muy grave. Y entonces recordó algo. Una conversación suelta con Andrés. Un par de frases que no cuadraban. El viaje a Chicago. La poca comunicación. ¿Y si no estaba donde decía estar? Una idea aterradora comenzó a formarse. Una idea que no quería ni pensar. Pero una cosa era clara. Esto ya no era solo una enfermedad. Era un crimen disfrazado de rutina médica. Esa noche, Laura no pudo dormir. Se quedó sentada en el sofá con la lámpara encendida, los codos sobre las rodillas, la mente en 1000 partes. A la mañana siguiente, decidió hacer algo que no había hecho en años. Revisar los cajones del estudio de Andrés. Andrés era meticuloso. Tenía todo ordenado, carpetas por ciudad, por mes, por nombre. Pero entre esos papeles perfectos, algo sobresalía. Un recibo. De un hotel en Nueva York. ¿Y no se suponía que estaba en Chicago? Empezó a buscar más. Facturas de restaurantes, tickets de parqueadero, todos decían lo mismo.
no estaba donde decía estar. Y no era solo una vez. Era una mentira tras otra. Entonces sonó el teléfono. No era Andrés. Era una mujer. Buenos días, el señor Andrés Rivas. ¿Quién habla? Servicio al cliente de la empresa de alquiler de autos. Necesitamos confirmar unos detalles sobre la devolución del vehículo en nuestra sede de Nueva York. Silencio. Laura colgó. Y el corazón le golpeó el pecho. No era suposiciones. Era una red de engaños. De vuelta en el hospital, el doctor Morales ya había recibido el análisis preliminar. Laura, encontramos un sedante no registrado en la sangre de tu madre. ¿Qué significa eso? Que alguien le estuvo administrando un fármaco que no está en su tratamiento. Uno peligroso, que a largo plazo puede causar fallos respiratorios. Eso es lo que la tiene así. Todo indica que sí. Y no fue un accidente. Fue dosificado poco a poco. Deliberadamente. Se activó el protocolo legal del hospital. Se contactó a la policía. El detective Rivas fue asignado al caso. Un hombre de rostro serio, voz baja y una mirada que leía entre líneas. Revisaron las cámaras de seguridad. Y ahí estaba. Un hombre entrando a la habitación de Carmen en varias noches diferentes, fuera del horario de visitas. Llevaba gorra. Mantenía el rostro bajo. Pero la forma de caminar, el cuerpo, era Andrés. ¿Puede confirmarlo?, preguntó el detective. Laura, con la voz entrecortada, dijo: sí, es él. Y entonces todo encajó. Las ausencias, las mentiras, los viajes, la distancia. Y hay algo más, añadió el detective. ¿Qué cosa? ¿Conoce a una enfermera llamada Natalia Fuentes? No. La que atiende a mi madre es Marisol. Natalia trabajaba en el turno nocturno. Ha sido vista varias veces con su esposo. Y solicitó una licencia justo después de la primera noche en que detectamos actividad irregular. Laura sintió como si se le cerrara el estómago. Andrés tenía una relación. Y estaban intentando matar a su madre. Lo que vino después fue rápido. Orden de arresto. Allanamiento. Y en el estudio, encontraron un cuaderno. Con notas. Cálculos. Estimaciones de herencia. Y un título escrito en la primera página. Plan A. Nueva vida con NF. Andrés fue detenido en el aeropuerto, justo cuando regresaba del supuesto viaje a Chicago. Lo interrogaron por horas. Al principio lo negó todo. Pero cuando le mostraron las imágenes de seguridad, el cuaderno y el análisis de sangre de Carmen, no le quedó otra que admitirlo. Natalia, la enfermera, también fue arrestada. Confesó haberlo ayudado a dosificar el sedante. La idea era clara. Carmen moría, Andrés cobraba la herencia, y se iban juntos a empezar una nueva vida. Pero no contaron con algo. O mejor dicho, con alguien. Una niña de 7 años, con una sensibilidad especial. Y una madre que se atrevió a escucharla. Tras suspender los sedantes y aplicar un tratamiento correcto, Carmen empezó a reaccionar. Primero fue un leve movimiento de los dedos. Luego un parpadeo. Y una mañana, sin aviso, abrió los ojos. Mamá, lo lograste. Laura la abrazó con cuidado, llorando. Sofía se acercó y susurró: te dije que nos escuchaba. Y por primera vez, Carmen sonrió. El juicio se celebró 6 meses después. Andrés fue condenado a 15 años de prisión. Natalia, a 5 como cómplice. La herencia quedó protegida legalmente. Pero más importante aún, la familia que intentaron destruir se volvió más fuerte que nunca. Carmen decidió mudarse con Laura y Sofía. Con lo suficiente para vivir bien,
pero sobre todo, con la libertad de comenzar de nuevo. Laura dejó la farmacia y fundó un pequeño proyecto educativo sobre salud infantil. Sofía siguió hablando con voces que solo ella oía. Pero ya nadie lo cuestionaba. Porque si no fuera por esas voces, Carmen no estaría viva. A veces, la vida te sacude cuando menos lo esperas. Una llamada, una mirada, una frase que parece sin sentido. Y de pronto, todo cambia. Laura Mendoza no era una heroína. No era policía, ni detective, ni medium. Era solo una mujer. Una madre. Que eligió escuchar. Escuchó a su hija. Escuchó su intuición. Y sobre todo, escuchó el silencio de su madre, que aunque no podía hablar, decía todo. A veces no necesitamos pruebas científicas para saber que algo no anda bien. A veces, basta con una voz interna. Una que no grita, pero tampoco miente. Hoy, Laura, Sofía y Carmen siguen reconstruyendo su vida. Y aunque hay heridas que todavía duelen, también hay risas, flores y nuevos comienzos. Porque de eso se trata. De no perder la fe, ni siquiera en medio de la oscuridad. Porque incluso en el momento más difícil, siempre hay una verdad esperando a ser descubierta. Si esta historia te conmovió, compártela. Tal vez alguien allá afuera necesita recordarlo. Que incluso cuando nadie cree en ti, tu voz puede salvar una vida.